Buenas tardes aquí, buenos días ahí en Sudamérica. Vamos a estudiar algo interesante, muy interesante. Un artículo que tiene que ver con las tribus perdidas de Israel. Pero comienzo con un poco de humor. Un poco de humor, a ver si les gusta este chiste. Chiste que solo entienden los judíos. Vamos a ver por qué. Dice así. La NASA había enviado muchas naves en órbita alrededor de la Tierra e hizo un intento de incluir pasajeros de todas las razas, de todo color y de todo credo. Hace poco se dio cuenta de que había incluido, no había incluido a nadie que tenga que ver con las religiones. Así que invitó a un sacerdote, un ministro protestante y un rabino ortodoxo a orbitar la Tierra en una nave. A su regreso, una multitud de personas fueron a escuchar sus impresiones de estos hombres santos. En primer lugar apareció el sacerdote radiante y feliz, quien lleno de alegría y felicidad dijo: fue totalmente increíble. Vi el amanecer, el atardecer, los océanos hermosos. Luego de él, el protestante salió, también feliz y en paz, dijo: vi la tierra magnífica, nuestra casa, el sol majestuoso. Estoy verdaderamente asombrado. Entonces apareció el rabino, salió completamente despeinado, la barba enredada en todas direcciones, su kipá deshilachada, el talit inimaginablemente. ¿Qué pasó? Un desastre. La gente intrigada le preguntó: Rabbi, ¿le gustó el vuelo? ¿Le gustó cómo se veía la tierra y los cielos? ¿Disfrutó? Él levantó las manos al aire, las agitó como un loco y respondió: ¿disfrutar? ¿Qué hay para disfrutar? Hoy voy. Cada 5 minutos el sol sale y se pone. Ponete los tefilín, quítate los tefilín. Mija, Arbit, Tejarit. No, me volví loco. Es un chiste. Es un chiste. ¿Está bien? Claro, porque tenés que hacer yacarita en la mañana, mija en la tarde, y si te pasa todo rápido, está todo el tiempo. Entonces, no pudo descansar nada el rabino. Es un poco obvio que vio lo grandioso que es la tierra y la creación de Dios y hermoso, obvio. Nada más quisimos hacer un chiste para empezar. Está bien, chiste nuevo. Por eso dijo que solo lo entienden los judíos, porque hay que entender qué significa yajarí, que se reza a la mañana, minjá a la tarde, arbitra a la noche, ponerse los tefilín, quitarse los tefilín, y todo lo que tiene termina Geibalt. Bueno, para empezar. ¿Tiene la hojita? Vamos a ver algo muy interesante. El título dice: si descienden los indígenas de Puerto Rico de una tribu perdida de Israel. Evidencia arqueológica trata de confirmar esta teoría. Vamos a ver lo que dice. Bueno, vamos a estudiarlo juntos el artículo. ¿Están conmigo? Sí. ¿Empezamos juntos? Tienen, leí el título. ¿Descienden los indígenas de Puerto Rico de una tribu perdida de Israel? Vamos a ver. Efectivamente, hay algunos confines de la tierra por los que no me he aventurado. Pero a Dios gracias, año tras año, su número se encuentra en franco descenso. Este rabbi está yendo de país en país. Tiene una audición aquí en Israel muy interesante y que tuvo mucho éxito. Está bien, de las comunidades judías de todo el mundo. Obvio que también va a lugares muy lejanos y también habla de las tribus perdidas, etc. Uno de los países a los que no había llegado era Puerto Rico. Más recientemente fui invitado a esa tierra para dictar una conferencia en un congreso interreligioso sobre las raíces hebreas de los indígenas americanos. Y la visita me alegró mucho. Puerto Rico es una isla situada en el Mar Caribe, en el archipiélago de las Antillas Mayores. Desde el punto de vista político, se trata de un protectorado norteamericano, pero desde el punto de vista cultural, se trata de una sociedad latinoamericana. Su ciudad capital, San Juan, fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Esta isla tropical fue bendecida con 300 playas serenas, de arena blanca, con profusos palmares y un paisaje deslumbrante. Sin embargo, más allá de las bellas costas tropicales, al interior de la isla se esconde una apasionante historia judía, y eso es lo que vamos a ver ahora, amén de la comunidad israelita más numerosa del Caribe. A diferencia de otras islas de la región que son ricas en su memoria judía, en Puerto Rico no hay testimonios documentados de esta con anterioridad al siglo XX. O sea que no hay testimonio de que los judíos hayan estado antes del siglo XX. Habiendo sido una isla dominada por la corona española hasta 1898, se trataba de un sitio poco amigable para judíos en virtud de las leyes que impedían su presencia. La historia judía en Puerto Rico se remonta al siglo XV,
Los primeros judíos que arribaron a sus costas eran conversos, criptojudíos. ¿Saben a qué se refiere conversos, criptojudíos? Que los obligaban a convertirse al cristianismo. Es lo que se dice en otras palabras a veces marranos. Pero para no utilizar la palabra marrano, que es una palabra fea, ¿está bien? Criptojudíos. Obvio que son judíos. Ellos por disfrazado, o sea, ellos conservaban su judaísmo por dentro, pero por fuera, es verdad, que si a uno dicen, has idolatría, te mato, tenés que dejarte matar. En verdad es así, pero eso, así es la leja. Sí, la gente está hablando de la salida de Colón, descubrimiento de América. Ahora vamos a ver, vamos a relacionarlo con Colón. Sí. Ahora lo vamos a relacionar con Colón, todo el artículo van a ver. Pero estos judíos de la Inquisición, por dentro de verdad eran judíos. O sabían, disfrazados eran cristianos, pero por dentro seguían el judaísmo. Muy bien. Que mantuvieron sus tradiciones a escondidas de los celosos ojos de la Iglesia Católica. Y esperaban encontrar en la isla un remanso a las persecuciones de las que eran objeto, en virtud de la distancia geográfica que los separaba de la península ibérica. Dijeron, bueno, llegando a Puerto Rico, no pensaron que la Inquisición iba a llegar hasta ahí, pero llegó a todos lados. Llegó a Chile, llegó... Para su infortunio, España estableció colonias en el Nuevo Mundo y la Inquisición se instaló en estas, por lo que los criptojudíos debieron alejarse de los centros poblados y establecerse en las zonas montañosas más alejadas. La vida de los judíos en Puerto Rico mejoró una vez que España capituló ante los Estados Unidos en 1898, entregándole la isla. El primer gran grupo migratorio de judíos llegó en los años 30 y 40, pero nosotros queremos ver la historia anterior, ¿no? Ahora va a decir la contemporánea. En los años 30 y 40 del siglo XX, escapados de Europa y los horrores del nazismo. La segunda ola migratoria judía tuvo lugar en los años 50. El triunfo de Fidel Castro en la Revolución Cubana en 1959, unos 15.000 judíos abandonaron Cuba. Hoy en día se puede decir la gran cantidad de venezolanos, ¿no? De judíos de Venezuela que se están saliendo de Venezuela la mayoría se asentó en Miami, Florida, pero muchos lo hicieron en Puerto Rico. Estos inmigrantes engrosaron las filas de la floreciente comunidad judía puertorriqueña, tanto en número como en fervor religioso. En Puerto Rico existe hoy la mayor y más variada comunidad judía del Caribe, con unos 2.000 miembros, a pesar que no es una cantidad muy grande, pero dentro del Caribe es la comunidad más grande, 2.000, que se reparten entre diferentes sinagogas pertenecientes a todas las corrientes, ortodoxas, conservadoras, reformistas. En San Juan hay 3 sinagogas: la comunidad conservadora Sharet Tzedek, fundada en el 53, la reformista Bet Shalom, establecido en 1967, y un Bet Chabad. Obvio, nosotros somos ortodoxos, 100%. Nada más acá le está describiendo lo que hay ahí. Baruch Hashem está el Bet Chabad, que llega... Hay 2 lugares donde llegan todos. 2 lugares donde llegan todos, que es... No, ese no quería decir. No, dice, donde hay judíos, está bien, o en el lugar más remoto, normalmente hay Bet Chabad, siempre hay un Bet Chabad, y otro lugar, o Bet Chabad o Coca-Cola llegan a todos lados. Pero Bet Chabad, está bien. Este Bet Chabad fue abierto en el 1997, bastante contemporáneo, nuevo, ¿no? Asimismo existe una pequeña comunidad de Hasidé Satmer, al occidente de la isla, conocido bajo el nombre de Torat Gesed, y está formada por descendientes de criptojudíos y conversos que eligieron seguir esta línea religiosa hasídica. Interesante, hay que ver cómo entraron por Satmer, ¿no? Está bien, dejámoslo. En la isla existe un importante número de cristianos, y acá viene lo interesante, que sostienen ser descendientes de criptojudíos, y algunos de estos se encuentran en proceso de acercamiento al judaísmo. Ya hay muchos que quieren decir, ellos dicen que somos descendientes de judíos. Muchas familias isleñas poseen apellidos judíos tales como Rodríguez, Méndez, Gómez y Cardoso, que eran clásicos nombres judíos. Estos habitantes llegaron a Puerto Rico tras la conquista española y permanecieron allí a pesar de los reglamentos que prohibían la presencia judía en la isla. El congreso del cual participé se ocupaba de las raíces hebreas de las tribus que habitaban el Caribe y Centroamérica. Fue muy sorprendente y emocionante escuchar a los distintos académicos explicar por qué, en su opinión, los primeros habitantes de la región fueron judíos. O sea, ellos dicen que los primeros habitantes de Puerto Rico eran judíos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Una de las teorías más interesantes sostiene que a cada una de las islas llegó una de las tribus exiliadas de la tierra de Israel. En otras palabras,
Esto significa que los indígenas americanos, según esta teoría, son descendientes de las 10 tribus perdidas. O sea, el reino de Israel tenía 12 tribus, ¿no? En que en la época del hijo de Shlomo, Rehabam, se divide en 2 reinos. El reino de Yehudá y el reino de Israel. ¿Está bien hasta acá? El primer rey de Israel fue Jeroboam. Bueno. Con Asiria, ¿está bien? El reino de Israel es el primero que cae. Y ahí las 10 tribus son esparcidas al mundo. Porque esa era la técnica de ellos, era agarrarlos y esparcirlos para que no se rebelen. En el segundo Bet HaMikdash, cuando se reconstruye el segundo, no vuelven las 10 tribus. Por eso está el famoso nombre de las 10 tribus perdidas. Y hay majloquet en la Gemara si las 10 tribus perdidas, ¿dónde están? O si van a volver o no. ¿Está bien? Hay rabanín que dicen que bueno, que ya se perdieron y nunca más. Y hay rabanín que dicen no, alguna vez se van a descubrir. Sí, hay quien dice que Etiopía, está bien, Bene Menashe, está bien, también en Odu, está bien, hablan de, está bien. Dicen que son de tribus. Etiopía, ¿dónde dicen? Creo que tribu de Dan, no me acuerdo de qué tribu dicen que son. Bene Menashe de Odu, también, Etiopía dicen Bene Menashe. Odu, los judíos de la India le dicen Bene Menashe. Puede ser de Efraín, que digan que son de Efraín. Bueno, hay teorías que vienen de las tribus perdidas. Y hoy en día vos encontrás, y ahora van a ver lo que encontrás, Estos dicen de Efraín, vamos a ver lo que dicen aquí. En otras palabras, esto significa que los indígenas americanos son descendientes de las 10 tribus perdidas. En Puerto Rico se cree que los indígenas eran descendientes de la tribu de Efraín. No me acuerdo de etíopes. Bueno, después, si alguien se puede fijar, los etíopes, a qué tribu la remiten. Bueno, ¿cómo piensan que los judíos en Puerto Rico vienen de la tribu de Efraín? ¿Qué pruebas pueden tener? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Escritos en qué? Piedras. ¿Pero qué tipo de escritos? Escritos en hebreo. Claro, o sea, ¿cómo podría haber llegado el hebreo hace 2700 años? ¿Entienden? O sea, ¿cómo los indígenas podrían hablar en hebreo? Eso sería algo extraño, ¿no? Y más si se remite hace miles de años. Algún símbolo. Tiene que haber algún judío haber llegado ahí. O símbolos judíos, Sí, o costumbres. tenía su propia bandera. Entonces... Puede ser, sí hay, pero no sé si tenemos la bandera de Efraín. Está bien. Y costumbres judías. No sé, a lo mejor respetan algo que tiene que ver con Shabbat o con la Shemitah. Eso explicaría por qué son judíos, pero no de Efraín. Sí, obvio. No sé, eso es. Primero que demuestren que vienen los judíos ya es algo revolucionario. Espera, no me importa, o sea, vamos a ver lo que dice. ¿Qué dice la tribu? De Dan, dije correcto. Los etíopes se calcula que son de la tribu de Dan. ¿Algún nombre? ¿Nombres en hebreo? ¿Nombres parecidos en hebreo? Vamos a ver lo que traen esto, espérenme. Esto es a nivel teoría, a nivel teoría. Uno de los hallazgos más interesantes que nos ilustra sobre la historia remota de los habitantes de la isla es una serie de monolitos antiguos que, en opinión de muchos, tercera hoja, investigadores, prueban el arribo de las 10 tribus perdidas, yo no digo las 10 o alguna de las 10 tribus, ¿no?, a costas puertorriqueñas. Estas piedras fueron halladas en 1880 por el padre José María Nazario en la ciudad de Guayanilla. Según cuenta la leyenda, una anciana que agonizaba llamó al cura para mostrarle la biblioteca indígena y cuando éste llegó encontró unas 800 piedras que, en su opinión, exhibían letras hebreas y símbolos judíos, amén de un estilo de grabado sobre la piedra diferente al del común de los isleños. Yo no digo que sea una prueba total, es una posibilidad, ¿entienden? ¿Cómo encontró todo eso? Y también las 800 piedras con estos símbolos en hebreo. El padre Nazario escribió un diario con letra manuscrita en el cual buscaba demostrar el origen judío de las piedras. Pero con el correr de los años, este libro desapareció. O sea, las pruebas todavía no son tan firmes. Hace algunos años, el arqueólogo Daniel Rodríguez Ramos, a quien conocí durante mi visita, investigó estas piedras. Les efectuó pruebas de carbono 14 y descubrió que efectivamente se trata de monolitos de la era precolombina, de entre el 900 y el 800 antes de la era común. Entre paréntesis, lo del carbono 14 no es algo absoluto, ya sabemos, ¿no? Está bien, porque se tienen que matar siempre las mismas variables de la naturaleza y por eso podés medir, pero acá no están hablando tampoco de millones de años. ¿Qué está hablando?
2.500 años. En su opinión, estas fechas, 2.700, coinciden con la época en la cual las 10 tribus de Israel fueron exiliadas. Esto sería en el año 786, antes de la era común. Lo innovador de esta extraña tesis radica en que las tribus israelitas exiliadas por los asirios, ¿quién fue el que atacó? Ashur, Asiria, habrían llegado al continente americano antes que Cristóbal Colón. En otras palabras, Colón no habría descubierto el Nuevo Mundo, ¿no? Según esto, si ellos llegaron ahí, ya habían descubierto las Américas, sino los judíos. Colón llegó a la isla de Puerto Rico en su segunda expedición el 19 de noviembre de 1493. Como siempre los judíos primeros en todo. Ahora miren la teoría esta interesante de Colón. Ustedes saben que hay una teoría que Colón era judío, ¿no? Sí. Y es sabido que en las carabelas salieron un montón de judíos. Es sabido. Y es sabido que la plata fue puesta por judíos. ¿Está bien? No, la plata para todas las expediciones que ayudaron a Isabel la Católica y a Fernando, era dinero judío. Decías que eran empresas privadas. Sí, filántropos judíos. Hoy en día hay más investigaciones. De acuerdo con estos hallazgos, Colón no llegó a las Américas por casualidad. Miren lo que dice acá, ¿eh? Esta es otra cosa más innovadora. O sea, que no llegó Colón por casualidad, ni descubrió la región de manera sorpresiva, sino, según que planificó llegar al nuevo continente sabiendo que hay judíos y a los efectos de sumárseles. Hay una teoría que dice que Colón, estamos en el tema de la Inquisición, salen en 1492. ¿Saben que fue la fecha de Tisha B'Av? Sí. La fecha que zarpa, claro, era el último día para que se podían ir, y si no, agarraban todo o la muerte. Exactamente. Entonces, y como hay muchos judíos que fueron con él, hay una teoría que Colón de verdad quería encontrar a los judíos, o quería ver, o sea, tenía cierta teoría de las 10 tribus. No, hace unos años se demostró, por lo menos yo lo que estudié en mi colegio, ¿vos? Sí, ¿qué? Estudié que las reyes en verdad nunca le dieron, así lo están enseñando en los colegios de Chile. Ya que no le dieron. No los reyes. Gente privada para. No los reyes, la reina. Bueno, yo Estaba lo escuché en un tour que di ahí en Barcelona. Sí. Por eso, que era Que decía la reina. Era su amante y le dio la plata para que se vaya, para que se salve. Eso me dijeron en el tour. Bueno, no sé el tour. Hay muchas historias. Está bien, está bien, hay muchas historias, está bien. Vamos a seguir, está bien. Pero hay muchas investigaciones nuevas hoy en día, de verdad, de judíos investigando sobre Colón. Bueno. Y que muchos se le sumó a Déjeme seguir. como barrenderos y... Bueno, vamos. Sí, que mucha gente, judíos, criptojudíos estaban en las carabelas, es sabido. También 100%. Eso sí. Bueno. Otros sostienen, miren, unos sostienen que verdad Cristóbal Colón quería encontrar a los judíos. Otros sostienen que la razón oculta de la expedición de Cristóbal Colón era la de encontrar a las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel. Por esta razón incorporó a la tripulación, miren esto, a un traductor del idioma hebreo. Dice, ¿para qué necesita un traductor del idioma hebreo a la tripulación? O sea, él pensó, a lo mejor cuento gente que habla en hebreo y necesita el traductor. Los mapas estaban en hebreo también, ¿no? Dicen que hay más, sí. Luis de Torres, o por su nombre hebreo, Yosef ben Alevi, Aivri. Yosef ben Alevi, Aivri, el hebreo. En mi opinión, se debe considerar con seriedad la posibilidad de que Cristóbal Colón haya sido presa de la obsesión por encontrar a las tribus perdidas, pues su hallazgo habría sido un paso de importancia que anunciaría la pronta redención y el arribo del Masías. Como que él venía a eso también como el tema de si encontramos las 10 tribus, a lo mejor se construye también como una unión de Am Israel. Sí. Lo cual habría aliviado a los judíos del sufrimiento de las persecuciones inquisitoriales. Por supuesto que el hecho de ser estas novedades tan radicales les quita credibilidad a ojos de muchos de los investigadores. ¿Entendieron? La verdad que es muy revolucionario esta teoría. Por eso muchos investigadores dicen, no exageré, ya te fuiste, Nathan, está bien que empezamos por una, después de la tribu por día, ahora ya decimos que Cristóbal Colón está esperando al Masías. ¿Qué pasó? No, a mí me cuesta mucho creer. Está bien, esperen, pero sería bueno leer las investigaciones, ¿no? Sí. Acá trajo el artículo, pero tengo, si quieren el profesor Yosef Fabur, es un erudito en investigó mucho sobre este tema. ¿Está bien? El rabbi Yosef Fabur es americano, vive en Israel. Él investigó mucho tiene una clase, me gustaría prepararla esa clase alguna vez porque es muy interesante. Todo de Colón. ¿Está bien?
Por supuesto que el hecho de ser estas novedades tan radicales... Hay otra clase buenísima que tiene de ¿cómo se dice? Ay, se me fue. El Quijote de la Mancha. El Quijote, ¿qué tiene que ver el Quijote de la Mancha con el judaísmo, no? No se puede creer lo que descubrió. Que hay palabras en clave en el libro. O sea, que ahí cuando están escribiendo el libro, los judíos que vivían como perseguidos por la Inquisición, cuando tenían que hablar en clave, o querían reunirse, o querían hablar de judaísmo, hablaban en clave. Bueno, y trae un... Sí, con Juan Cervantes, por ejemplo, Quixote, ¿saben qué es lo que significa Quixote? Don Quixote, se dice. Quixote significa Emet, en arameo. En arameo, Quixote, lo decimos en la tefilá, y según esto debe ser judío. Quixote, lo decimos en el Berich Shemé, cuando sacamos el Sefer Torah. A Torah Quixote, Emet, Hashem Quixote, Hashem Emet, la Torah Emet, Quixote es Quijote. Interesante, ¿no? Sería como que la palabra Quijote es en clave, es en código. No importa. Hay que ver la clase y ver si de verdad. Y justamente Quijote que justamente creí más. O sea que toda esa pelea contra el molino también simboliza algo. Sí. Bueno, hay un montón de eso sobre Don Quijote, pero esta visión judía es media revolucionaria. Todo. Los investigadores contemporáneos, sigo, no son los primeros en sostener la tesis de que las tribus perdidas se encuentran en el continente americano. Esto no es nuevo, ¿no? Escucharon muchas veces, ¿no? Que los aztecas o los incas pueden ser que tengan que ver con las tribus perdidas. ¿Nunca escucharon? Sí, ya se viene hablando hace mucho tiempo. El rabino holandés, miren este rabino, Menashe Ben Israel, de familia mía, 1657, escribió en su libro Tikvat Israel, La Esperanza de Israel, publicado en Londres en 1652, el testimonio de un cripto judío portugués llamado Aaron Alevi, o en portugués Antonio de Montesino, quien relata que en sus viajes por América del Sur, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela, se topó con tribus indígenas, acá viene lo raro, que mantenían costumbres judías. ¿Cómo? Miren esto, sabían recitar el Shema Israel. ¿Cómo vas a encontrar una tribu indígena que sabe recitar el Shema Israel? Bueno, algún judío tuvo que llegar ahí y enseñarles el Shema Israel, porque si no, ¿de dónde saben el Shema Israel? Y en su opinión se trataba de descendientes de la tribu de Reubén y Leví. Menashe Ben Israel, o sea, ves que esta teoría ya estaba en Rabanim antiguos. Está bien, pero los Leví siempre estaban esparcidos. Quedó Yehudá y Binyamin en el reino de Yehudá. Levíim siempre habían, pero también en el reino de las 10 tribus también había Levíim, porque los Levíim estaban esparcidos en todo Israel. ¿Entendieron? La tribu de Leví no tenía una tierra específica, porque eran herederos de Dios. Siempre, y dentro de los Levíim están los Kohanim. Claro. La Leví es la tribu, y ¿dónde vivían las tribus? Esparcidos. En las ciudades de refugio. Bueno, tenían algunas ciudades. ¿Está bien? Pues si quieren un día que vemos cómo estaba repartido el Leví. Según la teoría de él, es de Reubén y Leví. Menashe Ben Israel apoyaba esta textura de modo entusiasta y por eso escribió en su libro así: las costumbres y las leyes de estas tribus se asemejan en su mayoría a las de los judíos, lo cual es una señal de que los indígenas las aceptaron y cumplieron cuando judíos habitaron entre ellos. O sea, no está diciendo que los indígenas esos sean judíos, está diciendo que llegaron alguna vez los judíos ahí y puede ser que se mezclaron o les enseñaron a los indígenas. ¿Entendió lo que dijo? No dijo que todos los indígenas vienen de los judíos. Los habitantes de las islas advierten a sus mujeres, miren, que no asistan a sus templos sin haberse purificado previamente. Tienen alajot de tevilá, de purificación. ¿De dónde pueden haber sacado esto de tevilá? Consideran un gran, cuarta hoja, esperen que llego a la mía, un gran pecado cohabitar con una mujer parturienta. Ustedes saben, cuando está la mujer en el estado de nidá, en el estado de... ¿Está bien? ¿Está bien? No puede estar el hombre con la mujer. Bueno, y también cuando acaba de dar a luz, se espera un periodo hasta que... ¿Está bien? Un periodo se espera hasta que puede estar. Y dice que los indígenas tienen la misma costumbre. Qué raro, ¿dónde la sacaron? Y los que habitan en México guardan el jubileo. Interesante, ¿no? ¿Qué jubileo? El Yobel cada 50 años, que las tribus, la tierra se vuelve a su antiguo dueño, o que no trabaja la tierra. También los indígenas respetan eso. ¿De dónde lo sacaron? Y también el día sábado.
y cada Shabbat asisten a sus templos idólatras. Claro que con el tiempo se hizo idolatría y mantuvieron, yendo en Shabbat, pero idolatría nada que ver, nada que ver. Rezan fervientemente y sacrifican ofrendas. ¿Nunca vieron ese videito de WhatsApp? Había una tribu indígena diciendo el Shema Israel. ¿No le llegó ese WhatsApp? La mandé en el canal, en alguna. Si lo tengo se los mando, entonces hay que buscarlo. Pero Divorcian a sus mujeres mediante ¿Qué get. significa? ¿Hay rabino? Get es ¿Hay rabino? ¿Quién hace el get? no, tienen costumbres parecidas a la nuestra, que hay un documento de divorcio. Wow, y en Uruguay también. Está bien, no, pero era parecido el documento de divorcio. El líder de la tribu tiene que decir está bien. Sí, o sea, tenían cosas parecidas, ¿no? Sí, lo de Pero sacerdocio. todo el tema del get es una revolución judía. O sea, que hace 2500 años exista un documento que si la mujer salía libre, había que darle un dinero y no dejar. En el mundo no existía eso. Y el catolicismo no lo La creación viene por el judaísmo. Y el catolicismo no lo aceptaba, estaba en contra. Sí, antes sí, claro, en el cristianismo no existía divorciarse. No sé hoy en día qué hay. Se casan por iglesia, no se pueden. Por iglesia no se pueden divorciar. Y no se pueden volver a casar. No se pueden volver a No se pueden casar por iglesia. cambio por bupato. Bueno, dejan de cristianismo. Bueno, volvemos. Vemos que los indígenas también tenían el documento del get, de divorcio. Y los habitantes de Perú, peruanos, cumplen con las leyes del levirato. ¿Saben que las leyes del levirato? Que si un hombre no le había dejado un hijo a la mujer y moría, el hermano tenía que casarse con ella para darle hijos, para darle descendencia. Interesante, ¿no? Que se casen así. Además, los indígenas saben que el mundo fue creado. Hablan de una creación, que Dios creó el mundo de la nada. Y también que hubo un diluvio. También hablan del diluvio de Noaj. Y puede ser porque llegó también. Y de todo lo anterior, también es verdad, eso no es prueba, porque si el diluvio fue verdadero siempre, pasó en toda la humanidad. Entonces ellos también tuvieron esa tradición. Eso no sería prueba de que los judíos estuvimos ahí. Está bien. ¿Cómo hubiesen sobrevivido? No, ¿cómo? Ah, bueno. No, sería que sobrevivieron. No, después del diluvio, que se separan todos los seres humanos, van para todos lados. Y algunos llegan a América y ellos saben de qué pasó el diluvio. Claro. Eso habla de que la tradición es verdadera. También eso, algunos dicen, en otras culturas también se habla del diluvio de Noah. Bueno, mejor. No, lo quieren traer como en contra, ¿no? No es en contra, es mejor. Eso significa que fue verdad. Y de todo lo anterior resulta evidente que los hijos de Israel habitaron esas tierras y los indígenas adoptaron de estos sus leyes y sus costumbres. ¿Ven? Según este Rab Menashe, no está diciendo que los indígenas, ellos son judíos, sino que de las tribus perdidas llegaron a esa época. Tiene lógica, porque vieron que en la época de Shlomo Amelech había mucho viajar en barco con los fenicios y viajaban por todos lados. Y bueno, cuando fue la expulsión, agarraron a los 10 pueblos y los mandaron a otros territorios y bueno, viajaron en barco y llegaron aquí, a las Américas. Ay, ¿cómo fue perdón, ahora que estoy pensando, cómo fue que se separaron las tribus? Que desaparecieron. No sé. Vino, o sea, empezaron a guerrear, nos empezaron a atacar los enemigos. Era una época acá en Israel, se desvió del camino de Hashem, hubo idolatría, Dios no estuvo con nosotros, empezamos a perder la guerra y Asiria, que era el imperio más grande, nos conquistó. La técnica de Asiria es que cuando conquistaba un pueblo, los tomaba y los mandaba a otro lado, para que no se le rebelen, y así los mezclaba. Y acá traía gente de otros lados, entonces se llevó a las 10 tribus. También pasó con Yehudá, con las 2 tribus, pero cuando se construye el segundo templo, esas 2 tribus de Babel vuelven, pero de las 10 tribus no volvieron. Por eso se llama las 10 tribus perdidas. Y bueno, puede ser que algunos volvieron y se mezclaron con Yehudá y Binyamin, muchos de esas 10 tribus, pero en general el gran grosso, el número grande, se fue perdiendo, se fue asimilando. ¿Por qué Yehudá no se perdió? Porque ellos estuvieron solamente en Babel y a los 70 años volvieron. Las 10 tribus salieron 200 años antes, mucho tiempo antes. ¿Entendieron? Yehudá y Binyamin. El exilio de Yehudá y Binyamin, que es el reino de Yehudá, que era el reino de David Amelech, Shlomo Amelech. Todo viene de David y Shlomo, pero después, con el hijo de Shlomo se separaron las 10 tribus de 2 tribus. ¿Y dónde está lo de Binyamin? O sea, todos nosotros somos descendientes de Yehudá y Binyamin. Seríamos Israel. Todos nosotros somos descendientes de Yehudá y Binyamin. No, ¿por qué nos llamamos Yehudim? Porque la mayoría de Yehudá y Binyamin eran más chiquitos. Pero puede ser que nuestros padres sean descendientes. Puede ser que seamos de Binyamin y también puede ser que seamos hijos de conversos. Tenés miles de posibilidades.
Andaba ideas que habían dicho de que no se casen con los de Benjamín. Eso es otra época. Por algo malo que hicieron Binyamin y salieron todas las tribus en contra de Binyamin. Sí, En la época de los Shoftim, en la época de los jueces, mucho antes. Mucho antes de la de los Malachim. Antes que se construya el templo, el primer templo. Ah. ¿Está bien? Después de eso ¿Cómo se ya, llamaba el hijo de Shlomo que dividió a los dos en dos? Jeroboam. Rehabam. Rehabam y Jeroboam. Rehabam quedó en Yehuda y Jeroboam quedó en Israel y hizo idolatría. Primero era bueno Jeroboam y después se fue en el mal camino. Trágico. Eso es por sinatgino, por odio gratuito. Tiene que haber amor gratuito. Bueno, sigo. El origen. El origen hebreo de los indígenas de la región es un tema que se encuentra entre la realidad y la ficción. Porque en verdad, no puedo decir que es absoluto las pruebas que dijimos. Son fuertes, pero entre la leyenda y la historia. ¿Cuál es la diferencia? Historia es cuando tenés muchas más pruebas. Leyenda es como una leyenda, pero no te podés demostrarlo a veces. Pero tal como acostumbro a puntualizar, no importa tanto cuál es la verdadera historia, sino aquello que las personas desean pensar y creer. El mero hecho de que exista la creencia, de que es probable que los indígenas americanos sean descendientes de judíos, genera un vínculo. Es verdad, pero puede ser que sí, puede ser que no. Pero vos ves que ellos tienen un vínculo y un apego entre estas diferentes naciones y el pueblo de Israel. El hecho de que sean pro-Israel es algo positivo, ¿no? Dicen que medio Portugal son descendientes de judíos. Medio Portugal. Es tremendo. El país de Portugal hay un montón, porque la Inquisición ahí fue tremenda. Y vos ves que mucho... España también, pero Portugal más fuerte que España. España también. Y yo conozco gente que está trabajando por ahí, un montón de que dentro de los países árabes, europeos, Portugal es más a favor de Israel. Porque muchos son todos antisemitas. Portugal no. Es como que puede ser porque sean descendientes de judíos. Y un apego entre estas diferentes naciones y el pueblo de Israel, y es bueno que sea así. El artículo de Rabbi y Eliyahu Birenbaum, si lo conocen, muy interesante. Espero que les haya gustado. ¿Termino con un cuentito? Sí. Termino con un cuentito, chicos. Un cuentito. Hoy porque me tengo que ir un poco antes porque tú está bien, pero normalmente seguimos hasta 3:30. Dice, esta es la historia de un padre que tenía 2 hijos. Esperen, vamos a contar otro. Este lo había contado. Bueno, la verdad que ya les conté todo, pero a ver cuál elijo. Segundito. A ver si les gusta este. Se cuenta que un rey ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera describir en una pintura la paz interior perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero hubo solo 2 que realmente le gustaron. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto donde se reflejaban las plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre ellas había un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que miraban esa pintura pensaban que reflejaba la paz interior perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, que tiene eso de paz interior perfecta, del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y relámpagos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se veía muy pacífico. Pero cuando el rey observó con detenimiento, vio tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En ese arbusto había un nido, y allí en el medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el medio de su nido. ¿Entendieron? Las 2 pinturas. Una que es todo tranquilo y es todo, ¿no? Y ahí la paz. ¿Cuál era la idea del cuadro? La paz interior perfecta. El rey escogió la segunda pintura. ¿El motivo? Paz. No significa estar en un lugar sin ruidos, sin trabajo duro o sin dolor. Paz interior, ¿no? Paz significa que a pesar de estar en medio de todas esas cosas, permanezcamos en calma dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz interior. ¿Está bien? Hasta aquí hoy entonces. Seguimos.